Jerusalén, la ciudad más sagrada del mundo, una historia de fe, conflicto y esperanza, un nombre que resuena con fuerza en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Una ciudad que ha sido testigo del nacimiento de religiones, del colapso de imperios, de guerras y reconciliaciones, de promesas divinas y tragedias humanas. Con más de 5.000 años de historia, Jerusalén es más que un lugar geográfico, es un símbolo, un epicentro espiritual, el punto de encuentro y a veces de colisión de culturas y creencias. Ubicada en una colina entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, Jerusalén comenzó como un modesto asentamiento cananeo cerca del manantial de Gijón. Desde ese pequeño origen, en el año 3000 AD, fue creciendo en importancia estratégica y espiritual hasta convertirse en una de las ciudades más veneradas y disputadas de la historia humana. Jerusalén. Los primeros siglos, fundación y poder. Cananeo hacia el año 2000 A. De Jerusalén, entonces conocida como Rusalimum, aparece en registros egipcios. Era una ciudad cananea fortificada, protegida por gruesas murallas de piedra que resguardaban su fuente vital de agua. Para aquel tiempo, ya poseía una importancia significativa como enclave urbano en la región montañosa de Canaán. En el siglo XV a.C., la ciudad pasó a ser parte del Imperio Nuevo de Egipto, bajo dominio indirecto. Sin embargo, como muchas otras urbes de la región, Jerusalén se vio sacudida por el colapso de la Edad de Bronce hacia el siglo XII a.C., dando paso a la formación de nuevos reinos, entre ellos el reino de Israel, el reino de David y la gloria de Salomón, según la Biblia. Fue alrededor del año 1000 a.C., cuando el rey David conquistó Jerusalén y la estableció como la capital de su reino unificado. Poco después, su hijo, el rey Salomón, construyó el primer templo, el famoso Templo de Salomón, convirtiendo la ciudad en el corazón religioso del judaísmo. Este templo no solo representaba un centro de culto, sino también un símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Fue en ese periodo donde Jerusalén alcanzó un estatus sin precedentes como centro espiritual, atrayendo fieles de todas partes. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur, con Jerusalén como capital de este último. Durante los siguientes siglos, la ciudad sufrió asedios, tributos forzados y amenazas constantes por parte de potencias regionales como Egipto, Asiria y Babilonia. Exilio y retorno, Babilonia y Persia. En el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor II de Babilonia conquistó Jerusalén. Una rebelión posterior provocó que regresara en el 587 a.C. y destruyera completamente la ciudad, incluyendo el templo. La élite judía fue exiliada a Babilonia, dando inicio al cautiverio babilónico, un periodo que marcaría profundamente la identidad judía. Décadas más tarde, en el 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén. Fue así como se levantó el segundo templo, símbolo del renacimiento espiritual y físico del pueblo judío en su ciudad sagrada. Influencias griegas y la revuelta macabea con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Jerusalén quedó bajo dominio helenístico. Tras su muerte, sus generales se repartieron el imperio y la ciudad fue gobernada por las dinastías Ptolemaica y luego Seleucida. En esta etapa, la helenización trajo conflictos internos entre los judíos tradicionalistas y los que adoptaban la cultura griega. Esto culminó en la rebelión de los macabeos en el año 164 a.C., quienes lograron liberar Jerusalén y purificar el templo, en un acto que aún hoy es conmemorado cada año en la festividad de Hanukkah. Imperio Romano y el nacimiento del cristianismo en el año 63 a.C. Jerusalén fue conquistada por el general romano Pompeyo. Décadas después, Herodes el Grande fue nombrado rey de Judea y realizó grandes obras en la ciudad, incluyendo la ampliación del segundo templo. En este contexto, apareció una figura que cambiaría la historia del mundo, Jesús de Nazaret. Su ministerio, crucifixión y resurrección, según la fe cristiana, convirtieron a Jerusalén en el punto de origen del cristianismo. La iglesia del Santo Sepulcro, construida siglos más tarde, marcaría el lugar de su sepultura. Pero la tensión entre los judíos y Roma estalló en el año 66 después de Cristo, con la Primera Guerra Judeo-Romana. En el año 70 d.C., los romanos destruyeron el segundo templo, dejando solo una parte de su muro, hoy conocido como el Muro de los Lamentos. Después de otra revuelta fallida, en el año 132 d.C., los judíos fueron expulsados de la ciudad, la cual fue renombrada como el Ya Capitolina. Los cristianos comenzaron a ganar influencia, especialmente con la conversión del emperador Constantino en el siglo IV. Su madre, Santa Elena, promovió la identificación de sitios cristianos y la construcción de iglesias. Dominio bizantino y ascenso del Islam. Durante el dominio bizantino, Jerusalén fue un centro cristiano prominente, pero en el año 638, la ciudad cayó pacíficamente bajo el control del califa Umar ibn al-Khattab.
El Islam, que apenas había nacido unas décadas antes, reverenciaba Jerusalén como el lugar del viaje nocturno del profeta Mahoma. Se construyeron dos monumentos icónicos, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. A diferencia de conquistas anteriores, los musulmanes permitieron la práctica religiosa de cristianos y judíos, generando un raro periodo de coexistencia. Las cruzadas, furia y fe, la paz religiosa terminó con las cruzadas. En 1099, los cruzados europeos conquistaron Jerusalén y llevaron a cabo una masacre contra musulmanes y judíos. Establecieron el reino de Jerusalén y adaptaron los sitios islámicos a su uso. Sin embargo, en 1187, Saladino reconquistó la ciudad, restableciendo el dominio musulmán. A pesar de las numerosas cruzadas posteriores, Jerusalén permaneció bajo control islámico, primero por los ayubíes y luego por los mamelucos. El período otomano, estabilidad y declive, en 1516. Jerusalén pasó a formar parte del Imperio Otomano. Durante el reinado de Solimán el Magnífico, se reconstruyeron las murallas que rodean la ciudad hasta hoy. Se vivió un largo periodo de relativa estabilidad, con libertad religiosa para las tres grandes religiones. Sin embargo, en el siglo XIX, la ciudad empezó a decaer económicamente. Con apenas 8.000 habitantes, comenzó a expandirse fuera de las murallas. Potencias europeas establecieron iglesias y consulados, mientras que judíos de Europa del Este migraron en masa, revitalizando la presencia hebrea en su tierra ancestral. Siglo XX, mandato británico y conflictos modernos. En 1917, los británicos tomaron Jerusalén. La Declaración Balfour prometió un hogar nacional para los judíos, mientras los árabes también exigían independencia. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, con Jerusalén bajo administración internacional. Estalló la guerra y en 1948, Jerusalén quedó dividida entre Israel Oeste y Jordania Este. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel capturó Jerusalén Oriental, incluyendo la Ciudad Vieja. Desde entonces, ha declarado a toda Jerusalén como su capital indivisible. Aunque esto no ha sido reconocido por muchos países, y sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del conflicto israelí-palestino. Una ciudad, tres fes, muchas heridas hoy. Jerusalén sigue siendo un microcosmos de la historia humana. Un lugar de encuentro entre lo divino y lo terrenal, entre la fe y la política, entre el anhelo de paz y la realidad del conflicto. En sus calles se escuchan oraciones en hebreo, árabe y latín. En sus muros se palpan las cicatrices de la guerra, pero también la esperanza de reconciliación, ya sea para los judíos que oran ante el muro de los lamentos, los cristianos que recorren la vía dolorosa o los musulmanes que se postran en la explanada de las mezquitas. Jerusalén representa el punto de conexión entre el ser humano y lo eterno. Y aunque su destino aún esté por escribirse, una cosa es cierta: Jerusalén seguirá siendo, por siempre, la ciudad más sagrada del mundo.